Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al ciclo de inteligencia artificial que ha dado su inicio el martes pasado. Agradecemos por supuesto su presencia y especialmente a las autoridades y expositores invitados. Contamos con representantes del Colegio de Abogados, específicamente del Instituto de Derecho Informático. A su vez, contamos con la presencia del presidente doctor Diego Lerena, en representación de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Santa Cruz, en representación del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Pedro López Martucci, y por el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional, su director Fabio Farinella. Asimismo, queremos agradecer profundamente la invaluable presencia del doctor Juan Antonio Travieso, docente de las cátedras de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UBA, y tener en cuenta que hoy en día nos convoca una temática que resulta ser transversal y de obligatorio conocimiento a la hora de enfrentar los desafíos que exigen los tiempos actuales. Y por supuesto, desde allí, propender a la defensa de los derechos humanos de la comunidad en su conjunto. Es por ello que el día de hoy contaremos con las exposiciones de dos especialistas en la temática. Por un lado, les pedimos disculpas, por favor, que todos apaguen sus micrófonos. Como les decía, contamos con la presencia de dos especialistas en la temática, por un lado la doctora Antonieta Elía, y por el otro el doctor Federico Álvarez Larrondo. En primer lugar, voy a dar las palabras de bienvenida y de inicio a cargo del doctor Pedro López Martucci, para luego comenzar con las exposiciones respectivas. En cuanto al protocolo, cómo nos vamos a manejar en la presente jornada, luego de que cada uno de los expositores den su respectiva presentación, pasaremos a una instancia de preguntas. Por eso les pedimos que por favor todas aquellas consultas, sugerencias, todo aquello que se dé en el marco de ambas presentaciones y que luego podremos debatir, las indiquen en el chat y posteriormente habremos de indicarlas. Muchísimas gracias. Doctor López Martucci, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Romina. Buenas tardes a todos. Buenas noches allí en España. Bueno, es un honor en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en nombre de su decana, la doctora María del Carmen Ortega, su vicedecana y vicerrectora electa, la doctora Silvia Berardo, y del señor secretario académico y decano electo Guillermo Lorenzo, darles la bienvenida a esta jornada en este curso organizado por esta Facultad de Derecho, por el Centro de Investigaciones de Derecho Internacional y de Integración Regional, conjuntamente con los institutos de Mercosur y de Informática del Colegio de Abogados, y también conjuntamente con la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Santa Cruz. Hoy contamos con la invalorable presencia de la distinguida profesora de la Universidad de Santiago de Compostela de España, la doctora Antonieta Elía, y del doctor Federico Álvarez Larrondo, de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien tendrán a cargo las respectivas exposiciones en el día de hoy. Que queremos agradecer la presencia de todos ustedes, muy especialmente quiero agradecer la presencia del queridísimo profesor Juan Antonio Travieso, distinguido docente entre otras casas de la Universidad de Buenos Aires, y que frecuentemente nos acompaña en estos cursos y que constituye para nosotros una gratísima presencia. Sin más, voy a dejar ya en uso de la palabra a quien primero hará en su exposición, la doctora Antonieta Elía, a quien vuelvo a agradecer la presencia en nombre de la facultad y de quienes organizan este curso, y bueno, también a agradecer la presencia de Federico Álvarez Larrondo, un querido amigo,
compañero docente aquí de la facultad. Bueno, muchas gracias a todos. Queda en uso de la palabra la profesora Antonieta Lía. Doctor López Martucci, muy brevemente presentamos, perdón, con anterioridad a la doctora Antonieta, una pequeña presentación de ella. Bueno, Antonieta es investigadora y docente de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también se desempeña como profesora asociada al Máster en Estudios Internacionales. Asimismo, ha sido invitada como profesora en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Juvenil de Ciencias Políticas de la República Popular China, específicamente en Beijing. Ha ocupado diferentes cargos como profesora adjunta de Derecho Internacional en la Universidad de Roma III, y a su vez ha sido profesora invitada de Derecho Internacional en la Universidad de Minho, Portugal. Dedicada activamente a la docencia y a la investigación, ha sido invitada y seleccionada como ponente en numerosos congresos internacionales. Hoy nos hablará acerca de las primeras observaciones sobre la reglamentación del uso de la inteligencia artificial en Europa. Bienvenida, doctora Antonieta. Muchísimas gracias, Romina, muchísimas gracias. Ante todo, permitidme agradecer el doctor Pedro López por su introducción y por sus saludos y por invitarme aquí. Deseo agradecer también el profesor y el director del Centro de Derecho Internacional, Fabio Farinella, por la voluntad de escuchar breves reflexiones sobre un tema que va a ser, es ya y va a ser cada vez más central en el día a día. De hecho, el hecho de seguir estando en esa plataforma es una prueba más de la relevancia que las nuevas tecnologías han tenido y irán teniendo en el futuro inminente. También deseo agradecer al profesor Travieso por acompañarnos y mi acompañante hoy, Federico, el profesor Federico Álvarez. Un gusto conocerle online aquí, pero yo digo eso, pretendo no... Os agradezco por haberme definido experta, pero absolutamente no soy experta en nada. Simplemente soy un aprendiz. Y la realidad en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, ha hecho que nos apresuremos a ser todavía más aprendiz sobre lo que ocurre. Probablemente, y vais a compartir conmigo, que en cuanto a académicos estamos quizás en una posición privilegiada para observar lo que ocurre alrededor de nosotros con otro enfoque y con otros ojos que quien está en otros ámbitos. Así que dejo en mano, paso la corona de experto a mi acompañante y coponente, profesor Federico Álvarez, que él sí es experto en la materia. Aquí, y antes de entrar en las breves reflexiones que vamos a hacer hoy sobre lo que ocurre, lo que se está moviendo en Europa con referencia a la disciplina, a la reglamentación del uso de la inteligencia artificial, entendida en términos generales, permitidme justo hacer una precisación sobre mis datos. Hablando de datos personales, quiero precisar que ya desde 2018 no soy profesora asociada del Máster en Estudios Internacionales aquí en Santiago. Mi colaboración con el máster fue hasta 2018, así que prefiero ser precisa sobre esos temas para no enojar a nadie. Pero aún así, gracias por mencionarlo. Y gracias a Romina por introducirme tan amablemente y de forma inmerecida, por supuesto.
Bien, por el tiempo que hoy tenemos y porque sinceramente no creo que se pueda, desde mi punto de vista y desde el uso de las nuevas tecnologías para enfrentarnos a debatir temas tan relevantes, aquí hoy lo que me permito intentar hacer es sollevar cuestiones, levantar cuestiones que podrían ser centrales y que ya lo son por algunos aspectos, y que han llevado la Comisión Europea a acelerar el proceso hacia una reglamentación unitaria y armonizada del uso de la inteligencia artificial en todos los países miembros de la Unión Europea. Está claro que la inteligencia artificial nosotros la llamamos, le llamamos de forma genérica, pero comprende toda una serie de tecnologías avanzadas y diferentes aplicadas a varios sectores de la vida cotidiana. Esta pandemia es evidente que ha acelerado el uso y quizás no ha sido capaz de prevenir abusos de ciertas tecnologías, y utilizaré el término general de inteligencia artificial en mi exposición, y ha hecho que la exigencia de encontrar un marco común de disciplina, una vía común de disciplina, por lo menos en el debate supranacional en Europa, fuese todavía más necesario. De hecho, cuando empieza a debatirse la cuestión de disciplinar el uso de la inteligencia artificial, efectivamente en febrero de 2020 se empieza a plantear, bueno, doy ya justo una mínima marcha atrás. Hay que tener en cuenta que en el programa de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre las prioridades de su mandato como presidenta electa de la Comisión, había la promoción precisamente del uso accesible, asequible de las nuevas tecnologías y la digitalización accesible en todos los sectores de la vida cotidiana. Permitidme simplificar lo que ha sido un programa mucho más rico desde ese aspecto. Y desde luego, con la comisión de la presidenta von der Leyen actual, se creó una nueva dirección general al interior de la comisión, encargada precisamente del proceso de digitalización. O sea que ya veis que en las últimas elecciones europeas y entonces la creación de la Unión Europea, a nivel de elección de Parlamento Europeo, que es el que luego elige la presidenta de la Comisión y su, digamos así, equipo de gobierno, permitimos usar este término inapropiado, porque la Comisión Europea no es comparable a un ejecutivo de un Estado, pero sí representa de alguna forma en el marco de la construcción del proceso de integración europea una función de ejecutivo por algunos aspectos. Entonces ya en su momento entraba con ese programa. Digamos que los eventos que conocemos todos y que seguimos viviendo desgraciadamente, conectados con la situación pandémica, han hecho que se
esa voluntad programática por parte de la Comisión Europea se acelerara. De hecho, empieza ya en febrero de 2020 con el libro blanco sobre inteligencia artificial y sobre armonización de inteligencia artificial, sobre aplicación en varios sectores, desde el ámbito judicial al ámbito empresarial, etc. Subrayando una serie de aspectos. El libro blanco se abre, o sea, se presenta el 19 de febrero de 2020 y el mismo día se abre como una especie de, no como una especie, se abre efectivamente una consulta pública. Esa consulta pública, todo el mundo, todos los stakeholders, dicen los anglófonos relevantes, están llamados a aportar sus contribuciones. ¿Por qué? Porque a través de esa forma de, si queréis, más participada, es como la Comisión Europea presenta su proposición de reglamento de la Unión Europea para la armonización, de la inteligencia artificial. Efectivamente, el reglamento se lee reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Así que ya veis que lo que no pueden los estados trata de uniformar la Unión Europea. Está claro que es disciplinar el uso de la inteligencia artificial conlleva una serie de adversidades, permitidme también utilizar ese término. ¿Por qué? No solo en el ámbito económico. A mí lo que me pasa, me es central, por ejemplo, el uso de cierta tecnología que ha sido necesario durante la pandemia en el ámbito judicial. No solo para transformar ciertas fases de los procesos penales y civiles en muchos países, sino que, por ejemplo, me remito al ámbito penal, la utilización de ese tipo de tecnología para transformar para transformar la evidencia en prueba, ¿no? Lo que los estadounidenses distinguen y que es servata a distancia aplicable en muchos sistemas penales, ¿no? Para que la evidencia sea prueba, tiene que ser el juez, con su interpretación, en reconocer tal evidencia como prueba. Pues trasladar esa fase del proceso en un ámbito virtual conlleva preocupantes problemas, dificultades e incluso, y sobre todo me permito decir, potenciales vulneraciones de derechos de los acusados y de las víctimas, por supuesto, de los derechos de las partes en el proceso. Eso solo para solevar un problema. Como decía desde el principio, por el tiempo que tenemos aquí, trataré de solevar problemas. De ahí una de las exigencias de buscar que no haya parcelas de disciplina, sino que armonización en la Unión. ¿Por qué? Porque algunos estados han intentado de alguna manera individualmente tratar de disciplinar el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la selección del personal, por ejemplo, en la distribución de la carga de trabajo, y esto no ha llevado a ningún acuerdo. Pienso, por ejemplo, en mi querida madrepatria, Italia, donde no se ha llegado a un acuerdo entre las partes sociales y el gobierno, por ejemplo, ni un acuerdo parlamentario para una propuesta seria que disciplinara el uso de la inteligencia artificial
y la definición de las nuevas formas de trabajo que dependen, y me permito utilizar el verbo dependen, de una aplicación para ejercer su día laboral. En este caso específico último que acabo de mencionar, permitidme abrir una ventanilla, sí que ha de alguna manera puesto un parche, si queréis, porque donde no llega el legislador, la interpretación teleológica y en base al principio pro persona de cierta jurisdicción, sí puede llegar. Lo que no sustituye el legislador, pero llama la atención al legislador que hay nuevas exigencias de la sociedad que necesitan ser reglamentadas para que los derechos de las personas no se vulneren, para que se restaure la función de prevención de la vulneración de un derecho, fundamental, que es en sí misma la razón de la adopción de una regla en cada ordenamiento. Dicho de otra forma, el Tribunal de Bolonia, si ahora no recuerdo mal, de primera instancia, también hubo otras jurisdicciones en el territorio nacional de primera instancia que se pronunciaron sobre el caso de varios trabajadores así llamados los riders, ¿no? Los conocemos todos, porque somos buenos a importar reducciones de derechos en lugar de exportar conquistas de derechos sociales. Esa es mi opinión personal. Entonces hemos importado de alguna manera, con las nuevas tecnologías, también la reducción del goce efectivo de los derechos. Y es lo que reconoce el Tribunal de Bolonia cuando reconoce el estatus de empleado dependiente y la responsabilidad de la gestora de la aplicación, de la gestora de la aplicación, de la que ahora no recuerdo el nombre, de garantizar toda una serie de derechos laborales al rider que se veía involucrado y que era involucrado en la causa en concreto, ¿no? Entonces, allí veis cómo el mundo virtual choca con el mundo real. Y no es el mundo real que se tiene que conformar al mundo virtual, sino que tiene que ser el mundo virtual que acompañe el mundo real. De allí la necesidad de que se reglamente de forma armonizada en todos los países miembros y en todos los sectores a nivel de la Unión Europea. Está claro que estamos todavía en la fase de borrador. El borrador que yo menciono es de abril de 2021. El proceso de actuación, el proceso decisional todavía conlleva tiempo. No tenemos tiempo aquí para entrar en el mérito del procedimiento legislativo ordinario, disciplinado por el artículo 288 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Se llama así después de la reforma de Lisboa de 2009, que entró en vigor en 2010, donde todos los tratados anteriores se abrogaron con la entrada en vigor del Tratado sobre la Unión y el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. El segundo, todos forman un unicum, incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero también por fines simplificativos, se pueden dividir como la parte de los principios generales, de la estructura general, el Tratado sobre la Unión, la parte de los derechos fundamentales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el Tratado sobre el Funcionamiento, que disciplina funcionamiento institucional, órganos, subórganos,
competencias, distribuciones de competencias por áreas, no solo entre instituciones de la Unión, sino que entre Unión Europea y Estados miembros. También disciplina, por ejemplo, la cooperación reforzada entre Estados en el interior de la Unión Europea, con lo cual un grupo de Estados miembros de la Unión puede ponerse de acuerdo en una determinada área y reforzar la cooperación en la espera que los demás estados quieran avanzar en este sector con ellos. Es decir, una especie de Europa a dos velocidades ha sido definida desde ese punto de vista. Lo que se trata de evitar con ese reglamento sobre inteligencia artificial. Pero sí me permito subrayar una cosa que hay que tener en cuenta. Toda y cada una de las medidas que se adopten en la Unión Europea, y me permito generalizar, sobre todo cuando son ámbitos nuevos, cuando son exigencias de disciplinas, como suelo decir, exigencias sociales que merecen una nueva disciplina o que están a la espera de ser disciplinadas, en el marco de la Unión Europea siempre hay un fundamento económico. Nunca hay que olvidar que el proceso de integración de la Unión Europea empieza como proceso de integración económica y esa imprenta, esa huella la acompaña siempre. Desde luego, si vais a echar un ojo al borrador, una de las razones, o sea, una de las bases jurídicas es precisamente la armonización del mercado único. Y la armonización del uso en el mercado único de la inteligencia artificial. Podéis decir, poco importa con que se discipline, ¿no? Pero sí que es fundamental, porque eso que hace, y no tenemos de verdad mucho tiempo para desarrollar todo el borrador, eso hace que en el desarrollo de la disciplina de la inteligencia artificial por sectores y políticas públicas, pueda y haya concretamente el riesgo de que se subestimen impactos sobre derechos fundamentales de la persona. Y vuelvo a la cuestión de la selección del personal en el trabajo. Vuelvo a la consiguiente prevención de la discriminación por el uso de un algoritmo que está habilitado a seleccionar el personal según ciertas características de la cara. Podéis imaginar cuántos tipos de discriminación podríamos y podemos encontrar, sin contar el ámbito judicial. Sin contar la comercialización del uso, la comercialización de la inteligencia artificial, que también entra en el mismo reglamento. ¿Y por qué? Porque el mercado único también o sea, el mercado único de la inteligencia artificial es un nuevo sector del mercado, entonces también necesita disciplinarse y que las empresas o las productoras o las que distribuyen servicios conectados con nuevas tecnologías puedan tener un marco armonizado, para utilizar un término, el término del mismo reglamento en el que actuar. O sea, en el que desarrollar su actividad y de paso atraer inversiones. Ahora, y voy concluyendo porque me parece que me he pasado del tiempo. Si no es así, avisadme y
no quiero hacer o sea, porque no me he fijado en el tiempo. Estamos perfecto. Vale, estamos entonces, perfecto. Vale, voy concluyendo entonces, subrayando 2 puntos. Como siempre soy una optimista, entonces el hecho de que haya interés a disciplinar, que se deba disciplinar a nivel de la Unión, es para mí ya un paso adelante. La segunda cosa puede tener, y según yo va a tener un papel, dependiendo del contenido final y de dónde vaya colgando la balanza, ¿no? Si el peso va sobre la protección de la persona o más bien sobre la disciplina, la reglamentación de la inteligencia artificial por fines económicos y de crecimiento, no de progreso. Porque en el caso del que se tenga más en cuenta la persona, estamos hablando ya de uso de tecnología para el progreso, no para el crecimiento. Son 2 cosas distintas a mi manera de ver. Pero sí podría ser un ejemplo de disciplina armonizada para otros sistemas regionales o incluso para incentivar el debate a nivel internacional. Está bajo los ojos de todos que ningún Estado es capaz por sí solo de decidir, de hacer frente a los nuevos desafíos que tenemos todos delante de nuestros ojos, no solo la pandemia, y que la pandemia, como decía, ha acelerado. Así que probablemente pueda tener también ese tipo de función. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta que el reglamento, en el marco del sistema jurídico de la Unión Europea, tiene una función específica, que es y se distingue de las directrices. No deja margen a los Estados miembros para asumir medidas específicas o para ejecutar con la obligación contenida, las obligaciones contenidas en el reglamento según sus propias formas constitucionales. No, el reglamento es inmediatamente aplicable. Es decir, que lo que se decida a nivel de Unión tiene que estar efectivamente y inmediatamente ejecutado en todos los Estados miembros. Así que por lo menos en perspectiva, esa es la ventaja. Está claro que cualquier acta jurídica, cualquier instrumento jurídico, cualquier ley es mejorable, pero siempre y cuando, eso me permito decir, se considere que una ley, un decreto legislativo, un reglamento, en el caso de la Unión Europea, sea el instrumento con el que se trata de dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad. Dicho de otra forma, siempre y cuando se considere al derecho como una ciencia social que evoluciona con la sociedad. Dicho esto, estaré encantadísima de contestar a vuestras preguntas. Siento mucho por no haber entrado en más detalles, pero espero que con la parte de las preguntas y seguramente estaré encantada de debatir también más adelante. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora Antonieta Elía. Es sumamente enriquecedor lo que nos ha compartido en el día de hoy. Bueno, y a continuación vamos a pasar a la exposición del doctor Federico Manuel Álvarez Larrondo. Antes recordarles que, bueno, la presente jornada también se está transmitiendo a través del canal de YouTube del Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional. Ambos canales
tanto por aquí como por el chat de YouTube, están habilitados para la realización de todas aquellas preguntas y comentarios que quieran realizarse a partir de la exposición, en primer lugar, de la doctora Antonieta Elía y posteriormente del doctor Federico Álvarez Larrondo. Lo presentamos, él es doctor en Derecho, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez es profesor titular de la Cátedra de Derecho de Consumidor de la Universidad FASTA. También se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derecho Artificial de la Universidad Atlántida Argentina. Ha oficiado como director general de la Defensa del Consumidor del Partido de General Pueyrredón. Es ex juez árbitro y presidente del Tribunal Arbitral Permanente de Justicia con sede en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Mar del Plata, prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación en la actualidad. El doctor Federico Álvarez Larrondo nos hablará acerca de inteligencia artificial en el control de contenidos en redes, desafíos en un nuevo orden. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si se ve ahí la pantalla que estoy compartiendo. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, al querido Fabio Farinella, a mi querido Pedro López Martucci, la verdad que gracias Romina, un placer compartir el panel con la doctora Antonieta Elía, la verdad un verdadero honor, y pensaba mientras ella nos daba esa brillante exposición, que los claroscuros que tiene la tecnología, por un lado, nos dan estos rayos de sol, ¿no? Como es el hecho de poder estar a la distancia compartiendo el conocimiento de los catedráticos del otro lado del océano, y lo cual es obviamente un gran enriquecimiento. Y por el otro lado también la posibilidad de hacerlo desde aquí, desde nuestra ciudad de Mar del Plata, poder hablar de estos temas y empezar a reflexionar y poner en agenda algo que, como bien decía Antonieta, empieza a incorporarse a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En el caso de nuestra exposición, lo que vamos a tratar es justamente un análisis de un tema puntual y que nos parece fundamental porque en los hechos trasciende lo que es la aplicación de la IA, sino que a su vez carga con una cuestión filosófica muy importante. Para eso, a nosotros nos parece genial siempre, cuando comenzamos nuestras exposiciones, plantear que sobre todo cuando los que nos vamos a encontrar este tema somos operadores y operadoras del derecho, en primer lugar lo que tenemos que hacer es empezar a aceptar que la estructura mental que nosotros hemos adoptado en nuestras altas casas de estudio, donde hemos estudiado un derecho que estaba basado en una estructura tradicional que viene del siglo XVII, XVIII, la verdad hoy empieza a ponerse patas arriba y exige de aquellos que vamos a enfrentarnos a estas temáticas una suerte de, usando términos computacionales, reseteo de nuestras mentes para poder enfrentar estos desafíos de una manera distinta. Hay algo que bien planteaba indiciariamente Antonieta, que es el hecho de que nosotros estamos realmente ante algo nunca antes visto. Y esto me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nada de lo que podemos traer de la historia, aún de la historia reciente, nos puede servir para tratar de interpretar aquello que estamos comenzando a transitar a comienzos de este siglo. Bien decía Antonieta cuando hablaba del choque entre los dos mundos, ¿no? Este mundo virtual, esta es la gran aparición de este tiempo, un mundo paralelo al mundo en el cual todos nuestros antepasados han crecido y se han desarrollado, y en el cual hoy estas generaciones, tanto las actuales, las 6 generaciones que estamos conviviendo en este tiempo, como diría Harari, en los hechos estamos dividiendo nuestro tiempo entre el mundo real, entre el mundo físico, el mundo en el cual, insisto, nos hemos desarrollado, y este mundo virtual en el cual pasamos gran parte de nuestro tiempo. Ya lo decía Navas García en España en el año 2018, que pasamos más tiempo en el mundo virtual que en el real. Y esto que parecen frases que uno lanza, empiezan a tener su correlato en datos estadísticos. ¿Por qué? Porque para el año 2021, para abril de este año, el promedio de tiempo calculado de aquellos que tenemos acceso a Internet, que esto también es un punto fundamental, no todos tenemos acceso a la red, de los que tenemos acceso a Internet, pasamos casi 7 horas promedio en este mundo virtual, y en el caso de la República Argentina, el promedio todavía asusta un poco más. ¿Por qué? Porque pasamos casi 10 horas de nuestra vida
cotidiana en las redes. Pensémoslo, en este momento nosotros vamos a pasar casi 1 hora, hora y media de nuestras vidas en este espacio virtual, que es un espacio educativo, pero que no deja de ser un espacio virtual en el cual estamos interactuando. Y en los hechos implica que por más que estemos en un espacio físico, por más que en este momento tengamos personas alrededor, nosotros estamos abstraídos y estamos generando datos que van a este mundo paralelo. Por eso, como planteaba bien Antonieta, lo que estamos viviendo es algo en esta década del 10 pasada y comienzos de la década del 20, estamos viendo el resultado de la planificación operada a partir de la década del 50, cuando por primera vez se da el nombre de inteligencia artificial, y en segundo lugar, con el desarrollo a partir del 90 de la masificación del acceso a Internet. Por eso es que lo que estamos viviendo hoy es el choque de estos dos mundos. Este mundo virtual que tiene empresas con una lógica distinta a la del mundo real, que su contenido y su base económica no son los bienes tangibles como es la industria tradicional, sino que por primera vez en la historia de la humanidad lo que genera la riqueza no es ya ni el carbón, ni los recursos naturales, ni el petróleo, sino que son bienes intangibles, inacibles, que son precisamente los datos. Y esos datos, justamente, es lo que generamos cada uno de nosotros. Por eso todos nosotros somos valiosos. No hay alguien más valioso que otro, porque cualquier comportamiento que nosotros generamos son datos que van precisamente al sistema. Ustedes están viendo pasar, ¿no? Las filminas, digo por las dudas, por si se ven, sí, perfecto. Con lo cual, en verdad, todo ha cambiado desde la aparición de Internet. Y en este tema es interesante traerlo a Ignacio Ramonet. Ramonet, en una conferencia del año 2019, planteaba algo fantástico. ¿Cuál? Miren, nosotros venimos de un sistema en el cual el acceso a la información estaba intermediado. ¿Intermediado por quiénes? Intermediado por los medios de comunicación. Nosotros mirábamos televisión, nosotros accedíamos a las noticias a través de la prensa escrita, teníamos o adquiríamos conocimiento a través de los libros, pero a partir de la aparición de Internet, el gran cambio que se da en nuestra sociedad es el hecho de que cada uno de nosotros pasa a convertirse en un medio de comunicación. Desde el momento en que nosotros tenemos acceso a una red social, a un canal de comunicación como puede ser YouTube, Twitch, lo que estamos haciendo es convertirnos nosotros mismos en la Fox, en CBS, en TV Española, en Canal 11 o Telefe en Argentina. Es decir, todos nosotros pasamos a ser un medio, y esto es una revolución copernicana. Dio un ejemplo en ese momento Ramonet que a mí me impactó, porque él decía, hoy a la mañana cuando viajaba de Francia hacia España para dar esta entrevista, en el viaje en el que iba en el taxi, escuchaba la radio, y estaba escuchando la radio más escuchada de Francia, en el prime time, en el horario en el que más audiencia tiene, y estaba escuchando que un youtuber, al cual lo entrevistaban, contaba que se había juntado con otros 11, con los cuales estaban haciendo un manifiesto, que este chico tenía 1,5 millones de seguidores, y que entre los 11 youtubers tenían, en total sumaban 15 millones de seguidores. En ese momento, la radio, que era la más escuchada en el prime time, tenía como audiencia 4,5 millones de oyentes. Es decir, el grupo de youtubers tiene más audiencia que el principal medio de comunicación del mundo tradicional, del mundo físico, en este mundo virtual. Esto empieza a marcarnos las diferencias siderales entre un sistema y otro. Piensen ustedes, por ejemplo, que Trump, que va a ser eje un poco de este desarrollo, ganó las elecciones sin haber dado una sola entrevista a los medios tradicionales de comunicación. Él jamás fue a uno de los canales. ¿Por qué? Porque la cuenta que él hizo era muy sencilla. En realidad, en la hora pico, que son las 6 de la tarde en los Estados Unidos, la audiencia es de 29 millones de personas, pero divididos entre los 6 o 7 canales más importantes. Es decir, que en los hechos, cada uno de esos canales podía tener 5 o 6 millones de televidentes en el momento más álgido. ¿Qué hizo él? Él se dio cuenta que a través de Twitter llegaba directamente a 64 millones y medio de seguidores. Es decir, que él duplicaba la cantidad de audiencia que tenían los medios de comunicación tradicionales utilizando estas herramientas propias de este mundo virtual. Y por lo tanto estableciendo algo que no existía hasta ese momento, que es la comunicación directa entre el ciudadano y el candidato político. Ahora, para que esto fuese posible, el candidato hizo uso ¿de qué? De las redes sociales. Redes sociales
que cuando uno las analiza en frío, suman, por ejemplo, el grupo Zuckerberg, ¿sí? el grupo Facebook. Si uno sumase los principales medios que detentan, como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, entre los tres llega a un total de casi 6.500 millones de seguidores. Está bien, muchos estarán repetidos, pero piensen igual que solamente Facebook son casi 3.000 millones de personas. Si somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, quiere decir que Zuckerberg llega con su mensaje o con su red a casi la mitad de la población. Esto reconfigura todas las relaciones de poder que conocíamos hasta ahora. Ahora, ¿cuál es el problema yendo al tema que hoy nos convoca? Porque esto en realidad generaría un debate mucho más amplio. Bueno, en el año 2019, Facebook fue acusada y cuestionada por la comunidad. ¿Por qué? Porque transmitió, sin saberlo, entendemos, lo que fue el ataque a unas mezquitas en Nueva Zelanda, en Christchurch, por parte de unos jóvenes que habían anunciado a través de distintas cartas que iban a ir a realizar este asesinato, y como si fuera un juego del State Counter, para los que juegan a esto, es decir, un juego realístico, estas personas fueron con sus armas y empezaron a asesinar gente y transmitirlo en vivo. Ante ese ataque, obviamente que hubo un rechazo muy profundo por parte de la comunidad, y entonces dimos paso a algo que tal vez yo creo que no se mensuró en su momento. Los grandes monstruos de esta estructura económica, los grandes jugadores, los grandes dueños de este nuevo mundo, como fueron Google, Facebook y Twitter, firmaron un acuerdo diciendo, a ver, tienen razón, hay que erradicar el contenido extremista. Bien, ahora, para erradicar el contenido extremista, lo que hay que hacer es empezar a barrer las redes y empezar a censurar cierto contenido. Piensen ustedes que antes, cuando teníamos los medios tradicionales, en el caso de los medios tradicionales había un editor, que era el director, el responsable, que por lo tanto determinaba, según las pautas legales en ese momento vigentes en el Estado, cuáles eran las cosas que se podían publicar o no. Piensen en las películas en las cuales el medio de prensa está por descubrir a través de un informante alguna maniobra hecha por el gobierno de turno, y entonces lo primero que hacen es reunirse con sus abogados para evaluar si eso no les va a generar daños y perjuicios, y si están protegidos por la enmienda, etc. Bueno, eso que era la estructura de análisis previo, hoy en realidad no tiene el filtro. ¿Por qué? Porque en realidad cualquiera de nosotros puede transmitir en vivo al mismo tiempo, miles de millones de personas, aquello que se le ocurra transmitir. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que eso llegue al resto de la comunidad? Bien, lo que hacen las tres empresas es decir, mientras los estados piensan qué vamos a hacer con estos temas, mientras los académicos determinamos cuáles serían los pasos a seguir, ellos dicen nosotros vamos a lo práctico. Y lo práctico que es, nosotros vamos a empezar a establecer la forma de delimitar este acceso de la ciudadanía a cierto tipo de imágenes o información. Hecho ese acuerdo, el mismo empieza a aplicarse a continuación, y la primera víctima es precisamente aquel que había sido quien había utilizado esas herramientas para alcanzar su objetivo, que fue Trump. Para que ustedes empiecen a tomar dimensión de lo que estamos debatiendo cuando hablamos del uso de herramientas tecnológicas, y ahora vamos a ir a la inteligencia artificial, lo que hizo, en este caso Twitter, es decir, bueno, nosotros hicimos un acuerdo para decir que no vamos a permitir más manifestaciones que sean extremistas, manifestaciones que sean violentas, etc. Y en consecuencia, lo primero que hicieron fue, cuando Donald Trump hace una manifestación en su Twitter respecto al asesinato de George Floyd, bueno, como el mismo era una suerte de incitación a la violencia, Twitter lo primero que hace en ese momento es decir, señores, hacemos una advertencia. ¿Cuál es? Bueno, antes de continuar con el tweet, al presidente mismo de los Estados Unidos, lo que le vamos a decir es, señor, usted está violando la ley de Twitter, que son sus términos y condiciones, y por lo tanto le vamos a aplicar nuestra ley al presidente del Estado más importante del mundo, y le vamos a decir que usted está violando la normativa. No solo eso, como Trump, cuando viene la toma del Capitolio, se envalentona, directamente ahí ya no es que le ponen una advertencia, directamente le borran los tweets, es decir, se los bloquean, ejecutando un acto de censura. Nos preguntamos si corresponde o no, y este es uno de los grandes debates. Pero a continuación, lo que dice es que como sigue la escalada de los mensajes y se está poniendo en peligro el sistema democrático mismo,
lo que hace es directamente suspender la cuenta de Donald Trump, suspender la cuenta del presidente de los Estados Unidos. Pero no contento con eso, también empiezan a bloquear la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos. Gran debate, una vez terminada la gestión de Trump, es si estos tweets pasan a formar parte del registro histórico de los Estados Unidos, del archivo histórico, o si por el contrario es una cuenta que Trump se puede llevar consigo una vez finalizada su gestión. Pero no obstante eso, también empiezan a bloquearle los mensajes que Trump publicaba a través de la cuenta de la Casa Blanca. Es decir, Twitter, una empresa privada, global, que fija sus propias reglas a través de los términos y condiciones, sin intermediación de ningún juez, de ningún poder judicial, decide qué es lo que se puede publicar o no se puede publicar aplicando su propia ley, que son sus términos y condiciones. ¿A quién? Al propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué nos queda al resto de los mortales? Acto seguido, empieza una campaña por parte de la ciudadanía y de las empresas, fundamentalmente contra Facebook, diciendo que no puede Facebook seguir fomentando la violencia, el odio por dinero, y por lo tanto empieza una etapa de boicot en el año 2019. Y las empresas dicen que van a dejar de publicitar en sus redes si es que no empieza a hacer algo para detener el contenido violento. Y entonces, una vez más, Twitter, Facebook y YouTube se unen en la idea de luchar contra el discurso del odio. Y entonces firman un acuerdo. Es decir, piensen ustedes esto, mientras los estados, como bien decía Antonieta, estamos debatiendo si vamos a sancionar finalmente un proyecto para regular la inteligencia artificial, las empresas no se detienen. Y entonces dicen, como en este mundo paralelo no hay ley, y la ley somos nosotros fijamos directamente la ley. Y entonces reunimos los tres popes del mundo occidental, y por consiguiente nosotros vamos a hacer juntos una normativa la cual va a determinar qué contenido se va a poder publicar o no se va a poder difundir a través de nuestras redes. Eso, en lenguaje castellano, es legislar. Y en este caso, lo que hicieron precisamente estas empresas es reunirse con especialistas de marketing para establecer esto, y agencias, y crearon la Alianza Global de Medios Responsables. Y esa Alianza Global de Medios Responsables creó las pautas y la guía que las principales redes sociales siguen a los efectos de determinar qué es lo que se va a censurar y qué es lo que no se va a censurar en las redes sociales. Y entonces establecieron una serie de categorías, y esa serie de categorías están establecidas. Y este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque cada vez que yo establezco una categoría, es decir, categorizo datos, lo que estoy haciendo es empezar a generar los repertorios y la clusterización, que va a ser la base para que yo después entrene a la inteligencia artificial para que reconozca esos patrones dentro del cúmulo de información que se difunde en las redes sociales de manera masiva. Este grado o esta categorización es lo que las tres empresas y otras más establecieron que van a aplicar en sus propias redes sociales. Es decir, que lo que tenemos ahora es algo fantástico. Y esto es lo que pone en crisis al sistema tradicional del derecho. El derecho ha crecido a partir de la conformación de los estados con una idea en la cual se normativiza la regulación legal acotada a los límites territoriales del Estado. Y por eso es que son raros los tratados globales. Tenemos tratados internacionales, sí, entre estados, tenemos algunas declaraciones globales a través de Naciones Unidas, pero que no todos los países suscriben. Y en cambio, en este caso, como el mundo virtual para estas empresas no tiene límites territoriales, porque es un mundo paralelo que no tiene divisiones geopolíticas, en los hechos lo que tenemos es un mismo contrato legal, es decir, una misma ley, unos mismos términos y condiciones, para el ciudadano no importa en qué lugar del mundo se ubique. Es la misma legislación para el ciudadano de Australia, que para el ciudadano de Myanmar, que para el ciudadano de España, que para el ciudadano de la República Argentina. Una vez que determinamos el listado de qué es lo que no se puede ver, en verdad ya Facebook, y lo venía haciendo desde hace tiempo atrás, que era determinar qué cosas se pueden publicar o no. Hay un muy buen documental que se llama The Cleaners, donde Facebook subcontrata empresas en distintos lugares del mundo, Alemania, Lituania,
Filipinas, este caso está focalizado en Filipinas, donde en Filipinas lo que se hace es analizar el impacto psicológico que tiene en los que se llaman los limpiadores. Los limpiadores son esas personas que durante 3 segundos miran una imagen y determinan si se puede ver o no se puede ver, es decir, si se puede seguir difundiendo o hay que eliminarlo. Esto, a lo largo de la historia, eran debates eternos sobre si había censura o no. Hoy la censura se hace permanentemente, pero claro, siguiendo esos parámetros que las propias empresas han fijado. Ahora, estos limpiadores, en realidad, que lo que hacen es revisar las publicaciones en las redes sociales, siguen los criterios internos que establecen cada una de estas empresas privadas, no las legislaciones de ninguno de los estados. No les importan las declaraciones de derechos humanos. Ellos no saben que existen esas normativas. Lo que sí saben es que hay un reglamento interno, y ese reglamento interno es el que determina qué cosas ellos van a tener que permitir que se vean y qué cosas van a tener que prohibir que se vean. Ahora, cuando llega la pandemia, lo que ya estaba trabajando indiciariamente, pero con resultados flojos, era el hecho de que en vez de humanos, esta disociación de la información la hiciera, y aquí llegamos al punto, inteligencia artificial. Entonces la idea era dejarle a la inteligencia artificial que fuera, en primer lugar, la de que determinara cuáles son las prioridades de la información que tenían que después ver los humanos. Entonces la primera etapa fue decir, esto es información o es un contenido que puede ser dañino y demás. Bueno, sí, bueno, esto es lo primero que hay que ver porque esto parecería que afecta a nuestra escala de regulación. Y entonces lo enviaba para que los humanos después determinasen. Pero como la pandemia hizo que muchos de los que hacían ese trabajo tuviesen que irse a sus hogares, la mejor solución fue, bueno, empezar a reemplazar directamente a los humanos por inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial, según Facebook en este año, en octubre de este año, lo que dice es que ha logrado reducir el discurso del odio. De cada 10.000 publicaciones, hace 1 año y medio, había 10 que se publicaban, 10.000 de discurso de odio, 10 eran las que se publicaban, y según Facebook, ahora se ha reducido a 5 que se filtran y que igualmente se publican porque no llegan a controlar. ¿Qué dice Zuckerberg? Que en un par de años él estima que la IA va a poder bloquear cualquier contenido que sea lesivo. Ahora, el problema es, nosotros vamos a dejar que las empresas sean las que determinen las reglas. Es decir, vamos a determinar que sea la inteligencia artificial la que empiece a decir qué se puede ver y qué no. Vamos a entregar ya un último ámbito de autonomía humana a la tecnología para que sea la tecnología la que defina en ese caso. Por eso es que estamos ahí sí a las puertas de un juez robot. Porque en realidad quien está decidiendo si hay que aplicar censura o no, que antes era revisado por los tribunales, en este caso quien lo termina haciendo es la inteligencia artificial. Ahora, mientras tanto, en el salón de la justicia, mientras tanto, en el sistema tradicional, en la justicia del siglo XVIII que traemos hasta nuestros días y que está pensada para resolver conflictos entre humanos, conflictos vivenciales, conflictos personales, empieza a tener que resolver con su estructura mental y su educación de límites territoriales fenómenos que la trascienden. Y entonces, uno de los primeros casos que vamos a ver es y ya me tomo 5 minutos más, perdonen, pero el caso, el caso Consejo de Estado de Francia, a través de la Comisión Nacional de Informática y Libertad, contra Google. Me parece interesante por 2 cosas. Primero, porque este precedente se presentó ante el mundo como el gran triunfo de Google, y yo voy a plantear hoy que la verdad es que otra vez funcionó la máquina mediática de Google, porque la verdad es que el triunfo no es tan triunfo, y después lo voy a complementar con un fallo que salió días después, esto todo en el año 2019. En este caso, el Consejo de Estado de Francia le había obligado a Google a que bloqueara una información lesiva para un ciudadano francés en todas los motores de búsqueda de Google, no importaba cuál fuera la ubicación territorial de la misma. Es decir, nosotros sabemos que en Argentina, por lo general, usamos google.com.ar. En España usamos google.com.es. Ahora, el problema que hoy tenemos es que un juez puede decir, señor, borre en Argentina, pero fácilmente yo pongo google.com.Brasil, enmascaro mi IP y puedo consultar la información de esa persona
que está en Argentina, que está protegida por una sentencia a través de una vía alternativa. Es decir, lo hago a través, como si fuese un ciudadano brasileño, como no está bloqueada ahí la URL, yo desde ahí puedo ver lo que la justicia argentina dijo que no se puede difundir. Entonces, si yo estoy aquí en Argentina y quiero saber algo de la doctora Antonieta Elía, y Antonieta Elía logró una sentencia donde dijo esto no se difunde, mientras que en España no pueden verlo, yo desde Argentina sí puedo verlo. Entonces, la sentencia dictada y que responde a la estructura tradicional, la sentencia tiene efectos dentro de la competencia o jurisdicción del juez, que es la República, el Reino de España. Bueno, en este caso entonces el problema es justamente que no cumple con la función de prevención el sistema tradicional. Entonces, en este caso, ¿qué le dijo? Dice, ustedes, dijo el Consejo de Estado de Francia, tienen que prohibir el acceso en cualquier lugar, aún de terceros ajenos a la Unión Europea. Y entonces dijeron, este fue un gran triunfo de Google. ¿Por qué? Porque dijeron que, en verdad, en este caso, la sentencia sostuvo que no se puede diferenciar no se puede diferenciar entre las distintas versiones del motor, y que por lo tanto no se puede ejercer más allá de los límites de la Unión Europea. Por lo tanto, extiende la protección no a un país, pero sí a toda la Unión Europea, diciendo que en ese caso entonces se puede bloquear. Ahora, el problema es que yo desde Argentina sigo pudiendo acceder a esa información. Pero lo que no dijo la publicidad de ese fallo es que, en verdad, en el considerando 72 del mismo, a nosotros nos apasiona la lectura íntegra de los precedentes, el tribunal dejó la puerta abierta, porque dijo, si bien la idea es que no ordena que se pueda hacer una retirada de enlaces de todos los medios, tampoco lo prohíbe. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, en este caso, yo no lo voy a extender más allá de los límites de la Unión Europea porque no hay una fundamentación suficiente, pero que les quede claro algo, no lo prohíbe la legislación, nuestro tratado, el tratado correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que surge de ahí? Que a partir de ese momento, ¿sí?, si algún juez de la Unión Europea quisiese ordenar, o autoridad administrativa, quisiese ordenar que se bloquee a nivel global, y lo justifica debidamente, en ese caso podría extenderse la sentencia a todo el globo terráqueo. Y esto nos empieza a enfrentar a un nuevo escenario. Un nuevo escenario que días después se ve ampliado en el caso Gerichov. En el caso Gerichov es una diputada austríaca, que se publica de ella una información lesiva. Ella le pide a Facebook que dé de baja ese comentario insidioso que había sobre ella. Como Facebook no lo hace, va al tribunal austríaco, el tribunal le da una cautelar, le ordena que dé de baja, Facebook lo da de baja solamente en Austria, y entonces ella inicia una acción pidiendo que la misma se impide el acceso desde más allá de los límites territoriales. Y entonces se plantean dos temas. Primero era si hay que bloquear nada más que las URL de la información atacada, o si también se puede dar la orden a las redes sociales para que actúen preventivamente buscando nuevas URL que tengan datos similares a aquel que se ha bloqueado. ¿Por qué? Porque si yo borro las URL actuales, como esa información se difunde, yo puedo crear nuevas URL, es decir, nuevos sitios en los cuales vuelvo a replicar esa publicidad, o esa información lesiva. Y entonces estoy obligando al sistema a que permanentemente el afectado tenga que hacer nuevas denuncias, a que los tribunales se llenen de causas y tengan que seguir permanentemente sobre un mismo expediente abierto para ver cada vez que se repite, y entonces dicen, esperen, si hay URLs ya prohibidas en las cuales nosotros damos la orden de que se elimine, también podemos empezar a darle la orden a las redes de que hagan prevención y eliminen todas aquellas noticias que sean similares a las que ya se han publicado. Y entonces le preguntan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿está bien esto? ¿Se puede hacer? Y entonces la Unión Europea dice, la verdad es que si bien no hay una obligación para las redes sociales de hacer vigilancia permanente, sí dice el considerando 47 de la directiva
que sí habría obligaciones de supervisión en casos específicos. Entonces, como hay obligación en casos específicos, aquellas sentencias judiciales serían precisamente esos casos específicos, para lo cual entonces sería necesario, primero, la declaración de ilicitud de una información determinada, la obligación de baja de las URL ya existentes, pero en segundo lugar, la posibilidad de prevenir diciéndole a la red social cuáles son los parámetros para que ella con su IA pueda ir buscando los datos similares y bloquear la información. Porque si yo dijese, borre toda la información de Romina Manso, el problema es que va a borrar toda la información buena y mala. Entonces, ahí yo estoy censurando, impidiendo el acceso de terceros. Entonces, en este caso lo que dice la autoridad es no. Borremos las que ya hemos declarado ilegales, pero además establezcamos parámetros para que ese parámetro nos sirva para que la IA pueda establecer preventivamente el bloqueo de esas URLs. Y entonces pone en cabeza de los jueces el hecho de dictar medidas cautelares, decisiones judiciales, en las cuales se establezca esos parámetros que son los que van a alimentar, y aquí entonces el salto de calidad. Los jueces, en estos casos, tienen que empezar a entender cómo funciona una IA, porque los datos que le van a tener que dar en la sentencia tienen que ser datos precisos, en los cuales para eso va a tener que tener seguramente como asesor a un data science, que le diga claramente cuáles son esas palabras que haciendo minado puedan determinar que la IA la identifique y no bloquee algo que termine siendo perjudicial para la propia víctima. Y en consecuencia, lo que dice como parámetros el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en primer lugar, el nombre de la persona de la víctima, las circunstancias en las que se comprobó la infracción, y así como también un contenido similar al que se ha declarado ilícito. Es decir, establecer las palabras de cuáles serían similares a lo que se ha declarado ilícito. Entonces, de esta manera, yo no le estoy pidiendo a la red social que haga una apreciación autónoma. Bueno, ya lo vimos recién que lo está haciendo todos los días. Pero en este caso, lo que el Poder Judicial se está reclamando y está sentando como una base que creo que la legislación podría tomar, es decir, ustedes no pueden determinar, como hicieron con Trump, si eso es violación o no es violación. Ustedes previamente tendrían que tener un pasaje por un organismo estatal que diga si eso que están haciendo es legal o es ilegal, y este es el salto de calidad que tenemos que hacer dentro de los estados, y por el otro lado, establecer en el Poder Judicial el conocimiento suficiente para que pueda establecer esos parámetros objetivos que faciliten el rastreo en la red de nuevas noticias lesivas que tengan que ver con lo anterior. Esas serían las palabras guía que permitirían a la IA monitorizar o monitorear la publicación declarada ilícita no vuelva a repetirse en el mercado. Pero esto ¿qué nos plantea? Nos plantea un escenario fantástico, porque lo que está diciendo la Unión Europea en segundo punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que ese fallo puede ser extraterritorial. Porque lo otro que dice es que justamente, en verdad, si bien en principio, en este caso, resuelve que no se va a extender más allá de los límites de la Unión Europea, dice que la directiva del 2031, directiva que para mí ha quedado absolutamente obsoleta porque responde a un tiempo histórico donde Facebook no había nacido, Twitter no había nacido, Instagram no había nacido, establece que el mismo no se opone a que las medidas cautelares tengan efectos a escala mundial. Pero para eso, el juez que la dicte tiene que acreditar y garantizar la coherencia de las normas de la Unión con las normas de derecho internacional privado. Si tiene en cuenta esas normas y justifica y explica cómo no está violando el derecho de otros estados, podría dictar decisiones que lleguen a aplicarse en un marco global. Entonces, puede obligarse un prestador de alojamiento de datos a suprimir los datos a los que se refiere a la medida cautelar o a bloquear cuando haya sentencia a nivel mundial en el marco del derecho internacional pertinente. Con esto termino. Estamos ante una reconversión del derecho. Un juez francés puede estar dictándome sentencia que me afecta a mí en Argentina. Es decir, lo que tenemos es un impacto macroglobal de sentencias dictadas por un recóndito magistrado de la Campiña francesa, por ejemplo. Y en consecuencia, la decisión de un magistrado francés la voy a estar sintiendo o me va a estar afectando en la República Argentina. Por eso, desesperadamente hay que pedirle a los estados que empiecen a proyectar futuro, que no se encierren en discusiones baladíes y que entiendan cómo funciona este mundo virtual paralelo
para establecer de esa manera pautas claras, rápidas, diligentes, nada que ver con el derecho que hemos conocido, para poder seguir teniendo una estructura estatal que a mi modo de ver, si no cambia, va en vías de extinción. Muchísimas gracias por su atención y bueno, les agradezco la oportunidad. Dejo de compartir, ahí está. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Vamos a dar comienzo a la instancia de preguntas que llegaron a través de YouTube. La primera pregunta es para la doctora Antonieta Elía, que dice: ¿cree que esa diferencia entre la noción de progreso y de crecimiento puede estar dada por el respeto de una ética de la inteligencia artificial? Muchas gracias por esa pregunta y bienvenida, Micaela. Vamos a ver. En tanto, creo que hemos estado hablando, me permito decir también, Federico, que agradezco por esa brillantísima presentación y además me reservo la facultad de preguntar, de hacer preguntas. Es que el tema de fondo es precisamente esto: ¿dónde queremos ir? ¿Dónde queremos ir? ¿Qué queremos que función tenga la inteligencia artificial? No olvidemos que somos nosotros en crearla, es el ser humano. Y a ello me refiero y invito también quien hizo esa pregunta, que agradezco por preguntar, a leer el profesor Ferraioli de la Universidad de Oxford, que es uno de los pioneros sobre la reconversión, ¿no? la utilización del progreso tecnológico, de los avances tecnológicos, en función de beneficios para la humanidad. Y allí es cuando tenemos que sacar toda una serie de reglas y principios que ya existen, ya los tenemos. La inteligencia artificial tiene que ir a refuerzo. Hice el ejemplo del derecho del trabajo, del derecho a un trabajo digno también en las democracias modernas. Pues el uso que ciertas aplicaciones se pueden hacer para mitigar el riesgo medioambiental, por ejemplo, o para mapear el daño medioambiental en causas de población indígenas que hayan visto violado su derecho a la tierra. Pues hay miles, millones, trillones de utilizaciones positivas que esas nuevas tecnologías pueden hacer. Depende de la disciplina, y como decía justamente Federico, que se reinvente la manera se reinvente el mismo derecho, antes de que autónomamente el mercado y los actores principales del mercado sustituyan a quien está elegido para liderar y para tomar decisiones. Gracias. Gracias, doctora. Pasamos con una pregunta para el doctor Larrondo, también de YouTube. ¿Qué opina del metaverso, este nuevo paradigma en materia de relacionamiento? Bueno, la verdad que me encanta la pregunta, porque la verdad que el metaverso es un poco la corporización de lo que vienen planificando muchos de estas mentes brillantes desde la década del 60-70. A ver, el metaverso viene de metadatos y de universo. Es un universo de metadatos. La idea es trasladar el mundo físico al mundo virtual y vivir en el mundo virtual. A ver, vamos a vivir de aquí a unos años. Yo aquí recomiendo a un gran economista español, Niño Becerra. Antonieta, supongo que lo conocerás. Niño Becerra es uno de los, para mí, genios que analiza mejor este tiempo histórico. Tiene un libro reciente que recomiendo que se llama Capitalismo, 1679-2065, porque dice que ahí se termina el capitalismo. Y en esta idea, él lo que plantea es que vamos hacia un mundo en el cual las máquinas de a poco van a ir reemplazándonos, nos van a dejar más tiempo libre. De hecho, vamos a empezar poco a poco a tener menos días de trabajo y vamos a obtener más tiempo de esparcimiento para desarrollar nuevas actividades. Con lo cual, los tres pilares del tiempo que se viene son fundamentalmente, y ahora voy a lo de metaverso,
renta universal para todos, es decir, vamos a tener un ingreso por el solo hecho de ser humanos. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista necesita que sigamos consumiendo. En segundo lugar, marihuana gratis. ¿Para qué? Para que podamos sedar y bajar la ansiedad que tenemos. Y en tercer lugar, lo que él plantea es juegos permanentes en un mundo de realidad. Yo le sumo a eso que él plantea como juegos, con una visión, si se quiere, más actual, más joven, la idea de realidad virtual. El metaverso lo que va a plantear es el hecho de que nosotros, con nuestras gafas de realidad virtual, podamos vivir gran parte del día en mundos ideales. En ese mundo ideal, nosotros hoy, gracias a la creación de los NFT, que son estos tokens no fungibles, lo que podemos hacer es empezar a comprar a través de lo que serían las cripto y demás, podemos comprar propiedades, por ejemplo, en este mundo virtual. Entonces, hoy en el metaverso yo me puedo comprar, por ejemplo, una propiedad en frente a, no sé, la Torre de Pisa. Y entonces, todos los días, con mis gafas, ¿sí?, aun cuando esté dentro de mi monoambiente en mi casa, poder ver y vivir como si yo estuviese en un amplio piso, ¿bien?, con realidad aumentada, con sillones espectaculares, con un lugar, y yo voy a vivir en ese ámbito, y voy a poder vender mi propiedad, y voy a poder comprar nuevas. Entonces, el metaverso, para que ustedes tomen dimensión, si Zuckerberg ya ha cambiado el nombre de su empresa, es porque ellos saben que esto es irreversible. Ahora, la pregunta es, si todos nos vamos a mudar a ese mundo virtual, la pregunta es, en ese mundo virtual, ¿qué sistema vamos a crear de regulación? ¿Van a ser las propias empresas a través de sus términos y condiciones las que van a definir quiénes son o cómo se resuelven las controversias? ¿Se termina la estructura como la conocíamos? ¿Vamos a vivir en dos mundos segregados, las generaciones más antiguas que no condicen con ese mundo virtual, viviendo en el mundo físico? Bueno, esto es los desafíos que hoy ya están presentes, pero que países como los nuestros, del tercer mundo, ya como dice alguno, ni siquiera en vías de desarrollo, sino de desdesarrollo, en realidad lo que tenemos que empezar a hacer es darnos cuenta de que el mundo va en esa dirección. No podemos seguir discutiendo coyuntura, porque si no vamos a ser cada vez más pobres como países. Por eso digo, el metaverso, ¿qué opinión tengo? Que es ineludible. Me gusta, creo que me genera más dudas cada vez que lo estudio, más dudas que certezas. Pero me parece que no hay otra opción y por lo tanto tenemos que trabajarlo para que sea una oportunidad para países como los nuestros. Muchas gracias, doctor. Pasamos con una pregunta para la doctora Antonieta Elía otra vez, que dice, ¿ha llegado algún caso de discriminación por inteligencia artificial a la Corte Europea de Derechos Humanos? Sí, gracias, Micaela. Antes de contestar a esa pregunta, me permito hacer dos observaciones sobre lo que acaba de decir Federico, que probablemente, repito, es que yo soy demasiado optimista y demasiado pro personas en lugar de pro personas virtuales. Entonces, yo no digo no estoy para nada convencida que el mundo vaya para este camino, sino que alguien lo mueve para este camino. Entonces, nosotros, la función que tenemos que tener es precisamente guiar el mundo, sustituirnos a quien quiere maniobrarlo de alguna manera hacia cierto camino. Es decir, yo no le veo esa autonomía, ¿no? Esa autonomía de camino. Se lo veo si estoy en el ámbito astronómico, ¿no? de la geografía astronómica. Pero por lo que se refiere al universo virtual, es que ya estamos mismo divididos entre, tengo clase en presencia, pero no puedo porque me tengo que conectar, o tengo que ir, no sé, o sea, tenemos que coordinarnos, ¿no?, entre las actividades virtuales y las actividades presenciales. Pero yo siempre digo que esta es una fase de transición. Estamos en una fase de transición. Eso no es lo definitivo, no puede ser lo definitivo y depende de nosotros. Yendo al caso de la inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial, en realidad hay hay varios casos
de discriminación, discriminación laboral, particularmente en el marco del derecho de la Unión Europea. Y de hecho, la necesidad, tenéis que pensar siempre que hay en el sistema de la Unión Europea, que es diferente para quien no sea muy, no mastique todos los días Consejo de Europa y Unión Europea, ¿no? Que muchas veces se utiliza de forma indiscriminada, pero son, y quien nos escucha nos sigue en las redes sociales, son dos sistemas diferentes, ¿no? El Consejo de Europa es una organización internacional. La Unión Europea no sabemos todavía, después de muchos años de integración, lo que es. Bueno, en fin, fuera de bromas, es un proceso de integración siempre en movimiento, ¿no? Como todos los procesos, no se ha cumplido todavía. Entonces, en el marco de la Unión Europea, de esta última, sí que por fines de utilizo siempre más creciente de esas tecnologías en la selección del personal, ha habido casos de discriminación fundada en la raza, fundada por razones de religión, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta que para llegar a las jurisdicciones supranacionales, sean ellas en el marco de la Unión Europea o en el caso del Consejo de Europa ante la Corte Europea de Derechos Humanos, hay fases procesuales y procedimentales que seguir. No es que si yo mañana, por ejemplo, para hablar así muy sencillamente, mañana percibo, me solicito una plaza de profesora y me siento discriminada en la selección porque se me informa que se ha utilizado cierta técnica de selección basada en un mecanismo, en un algoritmo, no es que directamente mañana vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claramente. Hay una serie de procedimientos internos y una serie de criterios que respetar, que cumplir antes de llegar a la Corte Europea. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con una última pregunta. Disculpe, me permito añadir también, siguiendo a Federico, por eso es fundamental que los estados tengan una disciplina clara sobre el uso de inteligencia artificial y sobre posibles consecuencias negativas en términos de vulneración de derechos. Y de allí, si no existe a nivel nacional, por lo menos a nivel regional. Esta pregunta está relacionada también con la anterior, que dice, ¿cuáles serían los derechos amenazados más relevantes en función del uso de la inteligencia artificial? También para usted, doctora. Bueno. Para el doctor también. Sí, para el doctor también. Bueno. No, Federico, por favor. No, por favor. Sí, yo te sigo luego. No, yo te sigo luego. Bueno. No, a ver, yo creo que está muy claro planteado, por ejemplo, en el libro blanco sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, donde establece precisamente cuáles son los ámbitos de afectación. Yo creo, a ver, si uno mira hoy el mapa global, es claro que si uno quiere entender dónde están los riesgos, no los va a encontrar seguramente ni en la legislación ni en la doctrina china, ni lo va a encontrar en la legislación puede ser, pero en la doctrina norteamericana. En realidad aquí lo que tenemos es una guerra fría que estamos viviendo entre los distintos jugadores de la IA, donde tenemos un sistema capitalista gobernado por las principales empresas, las GAFA de los Estados Unidos, y por el otro lado, China. ¿Por qué? Porque la verdad es que toda la IA, y ahí me parece interesante trabajar también sobre esto de por qué llegamos a la discriminación, porque las IA discriminan, pero no porque la IA sea un algoritmo que pretende discriminar, sino que el problema es que hoy las técnicas de entrenamiento de la inteligencia artificial está basada en datos. Entonces lo que falla, porque creo que hoy recién desde el derecho estamos entendiendo cómo funciona la IA, lo que falla es la gobernanza de datos, que es la etapa previa, es decir, la depuración y selección de los datos con los cuales vamos a alimentar. Si yo a una IA lo único que le doy son imágenes de personas
rubias y de ojos celestes, y después le pido que me reconozca personas para seleccionar, lo que va a encontrar patrones. ¿Y qué patrón va a encontrar? Que tiene que buscar personas de ojos celestes y que sean rubias. Entonces, cuando me presente yo, lo primero que va a decir es, no, usted córrase. ¿Por qué? Porque no responde a los patrones que yo le estoy dando a esa IA. Entonces, ¿cuáles son los campos? Los campos son múltiples en los cuales la IA puede afectar derechos, porque es en todo ámbito en donde apliquemos inteligencia artificial. Hace pocos días estábamos en un encuentro en el hospital italiano y estábamos hablando de medicina, la IA aplicada a la medicina. Entonces, ¿la IA puede afectar el derecho a la vida? Sí. ¿Por qué? Porque si hace un diagnóstico erróneo, está afectando el derecho a la vida del paciente. Entonces, puede ser uno de los ámbitos, por supuesto. Pueden ser los derechos a la protección de los datos personales, por supuesto. Puede la IA afectar el derecho a la dignidad, por supuesto. ¿Puede la IA afectar el derecho de los trabajadores? Lo ha planteado muy bien Antonieta recién cuando hablaba de los riders, es decir, de aquellos que trabajan para estas empresas de distribución de productos, poniendo nosotros como si fuéramos empresarios todo nuestro capital y esfuerzo sin relación de trabajo. Es decir, no es que la IA va a atacar, la IA es muy importante, va a desarrollar, y como bien dijo Antonieta, muchas cosas positivas. El tema es que lo que debemos controlar es hasta dónde vamos a permitir que sea el lucro el que defina las políticas empresarias de generación de la inteligencia artificial. Si la idea es maximizar la tasa de ganancia, y seguramente vamos a ir por el camino que estas empresas están empezando a marcar. Si desde los estados decimos, señores, no, hay cosas que, por eso voy al planteo que decía originario, si uno quiere saber dónde están las enseñanzas de los peligros, hay que ir al derecho europeo. ¿Por qué? Porque Europa lo que está planteando es una idea de inteligencia artificial con sello de calidad. Esa es la diferencia que lo hace, como bien decía Antonieta, en términos económicos. Es decir, lo que ellos han definido como las guías de la IA robusta. Una IA que asegura a los terceros que respeta los derechos humanos, cosa que las otras no están haciendo. Entonces, si yo logro establecer que el parámetro sea lo que está intentando instalar la Unión Europea, creo que vamos por buen camino. Si la idea va a ser que la IA solamente piense en cómo maximizamos tasa de ganancia, bueno, ahí entonces creo que vamos por un camino que es peligroso para la propia humanidad. Ahora sí, Antonieta. Muchísimas gracias, Federico, por introducirme también eso. Es que me encuentras totalmente de acuerdo, sobre toda la línea, pero también es una cuestión de, y de hecho lo que decías tú, ¿no? de la gobernanza de la base de datos, pero ¿quién es que pone los datos? ¿A quién pertenecen esos datos? Mejor dicho, ¿a quién pertenece la creación, o sea, el algoritmo? ¿A quién lo compró? ¿A quién lo produjo? ¿A quién lo alquila? ¿A quién se sirve de su servicio de forma temporal? ¿A quién lo ideó? Esto es el problema fundamental cuando tenemos que buscar responsabilidades desde un punto de vista jurídico, ¿no? En caso de violación. No podemos apelarnos a una simple tecnología. Tenemos que conseguir ver quién está detrás. Y eso claramente no es sencillo. Sobre la cuestión del lucro, allí me encuentras de acuerdo porque sé que voy a decir algo probablemente fuerte, ¿no? En esto, pero es un poco, o será que soy yo desconfiada, probablemente, no lo sé. Es un poco como la cuestión de el interés particular de las empresas multinacionales sobre aparentar que utilizan políticas de sostenibilidad. Una empresa es una empresa. No nace para hacer el bien de la humanidad, nace para hacer el lucro, para lucrar. Entonces, en tanto y en cuanto una nueva tecnología o una política en la opinión pública difundida pueda ser lucrativa, la intentará utilizar. Por eso es fundamental que la inteligencia artificial tenga un marco legal estructurado, que no se pueda dejar a la singular empresa o a la singular plataforma peor. Es más,
Cuando hablamos, por ejemplo, antes decía, si me permito anticiparme en las preguntas que quería hacer, si puedo, Micaela, a Federico, ¿no? Que me llamaba mucho la atención sobre la exposición del caso Google que ha hecho aquí, desde ese lado del charco, imagínate lo que ha podido pasar, ¿no? De estupor por el contenido innovador, por ciertos aspectos, como bien subrayabas. Pero hay un punto que yo no creo sea de menor interés. Subrayabas que en el caso Google, lo que se ordena, bueno, el Consejo de Estado antes, francés, ordena de borrar la URL, no la información. Cuidado, porque está ordenando de borrar el medio a través del cual se difunde la información, no de borrar la información. Y eso depende también del petitum. Eso me hace pensar que también quien es víctima de ese tipo de violaciones de derecho al honor, derecho a la intimidad, a la privacidad, etcétera, pues tenga que estar empoderada para saber qué tipo de petición tiene que hacerle al juez. No es lo mismo borrar, igual no es necesario tener una permanente observación de si la información sale en otra URL, porque lo que se tiene que borrar es la información que está más conectada con la persona, no la herramienta que la transporta. Y la última, eso es de mi punto de vista, me encantará tener el tuyo. Otra observación que quería hacer es a propósito de que decías, ¿no? De buscar los datos. En realidad, no todos vemos los mismos datos. Ya ahora, por ejemplo, en Europa, si vas en Google, no es lo mismo buscar la misma información en google.es que buscarla en google.com.ar o google.com, porque en Europa, por el reglamento sobre la protección de datos, ya te sale la página que esos datos se han borrado, incluso si es alguien de Argentina. En Europa no son visibles. ¿Por qué? Porque se le ha dado unas obligaciones en el marco territorial de la Unión Europea con gran sacrificio para llegar a ese reglamento general sobre protección de datos, para que se limite la difusión de datos por respeto de la intimidad, por respeto de la intimidad, básicamente. Entonces, para volver a la pregunta de quién nos escuchaba en YouTube, y dando totalmente la razón a Federico, es que son múltiples y transversales las violaciones potenciales de derechos que pueden ocurrir de la utilización de la inteligencia artificial dependiendo del ámbito, no solo de la medicina, sino imaginemos, por ejemplo, que el día de mañana, yo hice el ejemplo también de la aplicación en ámbito judicial. Por ejemplo, hay algunos estados de Estados Unidos, tipo el estado de Georgia, que utiliza en las jurisdicciones la inteligencia artificial, dependiendo del caso. Ahora es un poco más complicado, pero utiliza, a falta de una reglamentación federal, cada estado, cada jurisdicción, autónomamente hace apelo a diferentes tipos de inteligencia artificial. Pero además de esto, imaginemos la distribución de servicios sociales, que es lo más grave, ¿no? Hablabas de la renta universal antes. ¿Cómo hago yo en definir si a la persona X, o como decimos en italiano, a Tizio, Caio e Sempronio, le hace falta una subvención de alquiler social, por ejemplo? Pues ahora tengo el algoritmo y resulta que por el criterio que yo he insertado en esos datos, en esos grupos de datos, me va a decir que no. Y sin embargo, en la realidad,
¿quién dice que esa persona no va a necesitar esa subvención? Entonces, es algo que tiene que desarrollarse con mucho cuidado y en permanente observación, de mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias, doctora. Una pregunta que nos llega por el chat de Zoom de Florencia Carrara, que es para ambos expositores, que dice, ¿deberían los estados realizar instrumentos internacionales sobre la inteligencia artificial para aplicarlos a sus estados? El primero que quiera responder. Antonieta, sí, si quieres. Vale, pues entonces probablemente no fui muy clara antes, ¿no? Cuando decía uno de los aspectos positivos, más allá del contenido concreto del reglamento de la Unión Europea, puede ser que sirva hacia el debate internacional a nivel incluso de Naciones Unidas, ¿no? Y que confío más en la reglamentación regional como motor de reglamentación universal, en la medida de lo posible, a través de un tratado internacional, que no en la reglamentación a nivel del single Estado. Y eso vale para todos los fenómenos globales. Y yo no me cansaré nunca de repetirlo. Llevo 2 años repitiéndolo y lo repetiré, creo, hasta que se cansen los demás, ¿no? No yo. Que sí hay algo que hay que aprender, que los problemas globales no se pueden resolver trabajando como el Quijote, es decir, voy yo mismo contra el molín. No puede ser. No puede ser. Y de hecho, permitidme hacer una paréntesis en términos general, una paréntesis siempre con referencia a algo que dijo Federico, ¿no? Que cuando se refería al caso de Trump, él dijo el Estado más importante del mundo. Allí sí que tengo mis dudas. En la situación actual, a saber dónde está el Estado más importante del mundo, y si hay uno. Y si hay uno. ¿Por qué? Porque estamos en una fase las llamo yo ¿cómo se llaman esto? La crosta terrestre, ¿no? Cuando las fallas terrestres, ¿no? Las fallas geopolíticas, les llamo yo. Entonces, no sabemos por dónde vamos. Y además, más importante o más grande, ¿en términos de qué? En términos económico. Porque si es en términos económico, pues yo no veo ninguna a esas alturas que pueda definirse más relevante en influenciar las relaciones internacionales sobre el otro. Creo que tenemos una fase particular desde ese punto de vista. Ay, lo siento. Perdona. Entonces, yo estoy convencida, volviendo al asunto principal, que sí, como todos los sistemas, los fenómenos globales necesitan una reglamentación global, pero para ello necesitamos volver al multilateralismo. Y lo que estamos asistiendo hoy es, lo decía hoy en plan de broma, al plurilateralismo, es decir, un Estado que negocia con otro, 3 o 4, dependiendo de la conveniencia. Entonces, es muy fácil después de una crisis asistir a una fragmentación. Si no se puede hacer desde arriba, pues hay que trabajar desde abajo para que eso no suceda. Bueno, yo en lo particular coincido absolutamente, creo, me parece que como bien dijo Antonieta, ante los problemas globales las soluciones deben ser multilaterales, deben ser globales. Hoy, por ejemplo, tuvimos la conferencia de prensa que dio la titular de la UNESCO, donde presentó lo que es el proyecto de reglamentación de las pautas éticas para la reglamentación de la inteligencia artificial. Es un avance, yo creo que es un avance, primero porque la UNESCO es parte de Naciones Unidas y entonces creo que esto podría ser un primer paraguas que establezca por lo menos los lineamientos éticos, sin perjuicio de lo cual la mayor parte de los autores, y creo con esto coincido,
las pautas éticas nos han demostrado que no tienen gran fuerza dentro de este sistema actual, y que lo que necesitamos claramente son normas obligatorias. Por consiguiente, esta idea de soft law, de recomendación y demás, me parece que es un buen principio, pero que no alcanza en absoluto, que necesitamos normativa global, pero normativa de aplicación con instituciones propias y que pueda resolver conflictos a escala global. Y que sean un poco, creo yo, el contrapeso necesario para lo que planteábamos antes, esta idea de dos sectores que hoy están en pugna, porque lo que tenemos que entender es que como los datos hoy son el motor de la economía 4.0, quien se quede con la tecnología 5G y la 6G que ya se está programando, va a ser quien tenga los algoritmos más fuertes, la IA más fuerte de aquí en adelante, y por lo tanto va a poder imponer su dominio. Entonces lo que estamos viendo no es una cuestión nada más de discusión tecnológica, lo que estamos viendo es un poco cómo va a ser el diseño del mundo en los próximos decenios. Entonces tenemos que estar muy atentos, y cuando escuchamos en las noticias, y el gobierno está viendo si aplica la tecnología de China, de Huawei, o si va a aplicar la nube de Amazon y demás, lo que estamos decidiendo en cada una de esas discusiones es geopolítica de aquí hacia el futuro. Bueno, muy bien, agradecemos profundamente a los expositores, ha sido una jornada sumamente enriquecedora e invaluable en el marco de un paradigma que justamente ha llegado para quedarse, y bueno, desde allí nuestro deber de preservación y protección de los derechos humanos en consecuencia. Damos las palabras finales de este evento, lo invitamos al doctor Diego Lerena, presidente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Santa Cruz, a dar unas pequeñas palabras de cierre de dicha jornada. Nuevamente, muchísimas gracias, tanto al doctor Federico como a la doctora Antonieta, por su participación en el día de hoy. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, bueno, buenas tardes, la verdad que un lujo, en primer lugar, por la participación de los expositores y las expositoras que hemos tenido oportunidad de virtualmente presentar y disfrutar. Desde la Academia de Derecho y Ciencias Sociales no me queda sino más que agradecer la generosidad de Fabio Farinella, de la Universidad de Mar del Plata, de los institutos y los organismos organizadores, por esta participación que nos han hecho en estas latitudes australes, de tener la posibilidad de compartir y de escuchar a personalidades como las que se ha tenido la oportunidad de tener, la verdad que nos llena de plena satisfacción. Y bueno, a todos y todas esas ventanitas que se han encendido cada vez que hemos tenido actividades, sinceramente agradecer. Y las puertas de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Santa Cruz mantienen sus puertas abiertas de par en par. Somos pocos, estamos lejos, pero ponemos toda nuestra predisposición, todo nuestro esfuerzo, agradeciendo una vez más y esperando en otra ocasión contar con ustedes. Así que muchísimas gracias, y para no aburrir más, cierro aquí. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Diego Lerena. Unas mínimas palabras del doctor Fabio Farinella y cerramos con él. Bueno, no las tenía previsto. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad hubiera dado para seguir escuchando porque está súper interesante. El doctor Travieso me pidió que le haga llegar la grabación porque se tuvo que ir, pero quería continuar escuchando. Y entiendo que todos los que nos hemos quedado y hemos asistido también. Un enorme agradecimiento a la profesora Antonieta desde tan lejos, también, por supuesto, a Federico con la atrapante conferencia, y a todos ustedes por regalarnos un tiempo virtual y presencial también. Así que un abrazo grande a la distancia y muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Si puedo justo decir, si
no es la distancia, sino que o sea, la distancia no se mide en kilómetros, sino en los valores que nos acomunan, ¿no? Eso nos ha enseñado esa pandemia, así que no estoy distante, por lo menos no me siento distante, y muchísimas gracias por compartir pantalla. Agradezco al profesor Diego Lerena y por sus palabras y por haberme dado hospitalidad en esta plataforma. A Federico por el debate enriquecedor, aprendí muchísimo y os espero que nos veamos pronto, si no puede ser en persona, online por lo menos. Hasta luego. Bueno, en mi caso igualmente, muchísimas gracias por la invitación, un placer inmenso. La verdad, yo he sido el que he aprendido, así que gracias Antonieta, y bueno, y gracias a toda la organización. Un placer, les agradecemos la posibilidad de a su vez, interesante debate, intercambio de ideas. Así que bueno, gracias a la organización, un placer inmenso. Muchas gracias, muy buenas tardes.